Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciéndoles: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que ellos digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterías del manto, ensanchan las franjas. Le gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que la gente les haga reverencias por la calle y que los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en la palabra de Dios pues encontramos en la primera lectura como la moabita Ruth, que había estado casada con un hijo de Elimelech y Noemí, y que había perdido a su marido, entonces siguió con Ruth y llegó hasta Belén. Y allí se encontró, según el relato de la primera lectura, con un pariente de Elimelech que había sido, o que estaba ahí, que era muy rico, llamado Booz. Después ella fue a cegar a los campos, porque las mujeres iban y seguían detrás de los segadores, de los hombres, y entonces recogían espigas para llevar comida a sus casas. Por eso les permitían seguir, porque ellos, los segadores, dejaban muchas veces muchas espigas buenas y ellas las untaban y se las llevaban a sus casas. Y en esas encontró Ruth a Booz. Al final pues se casó con él. Tuvieron un hijo al que le pusieron por nombre Obed. Y fuera de eso pues Obed después fue padre de Jesé. Y Jesé fue el padre de David, de tal manera que Ruth viene a constituirse en la abuela de David, del rey David. Bien. Hoy nosotros también encontramos en el Evangelio dos cosas que son sumamente importantes. Lo primero es que dice el Señor: los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés y lían fardos pesados, insoportables, y se los cargan a la gente. Dice Jesús: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Es muy importante tener esto en cuenta, porque muchas veces ocurre que quienes tienen el mando, el gobierno de la iglesia, de las comunidades, o también de las familias, los papás, muchas veces nos encargamos o se encargan de decir muchas cosas como para cumplir, pero dice el Señor, no las cumplen. Muchos no cumplen. Entonces,
hacer lo que ellos dicen, muy bien, no hacer lo que ellos hacen. Un papá que le dice a su hijo, no tome, pero él es un tomatrago, no haga esto, pero él es un sinvergüenza. Entonces, no puede seguirlo, el hijo puede llegar a decir, sí, voy a hacer lo que me dice mi papá, pero no voy a hacer lo que él hace. Y en segundo lugar, pues encontramos también que dice el Señor más adelante, ustedes no llamen maestro a nadie porque uno solo es vuestro maestro, Jesucristo, el Señor. Y para nosotros maestro también es todo aquel que enseña la verdad o que enseña una materia especial, ya sea en el colegio, en la universidad. A eso lo llamamos maestro. Maestro es el que con pedagogía enseña y hace posible que esa enseñanza se aprenda para la vida. Y dice más adelante, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra. Y entonces ahí viene el hecho de que muchas veces al sacerdote entre nosotros lo llamamos Padre. ¿Por qué lo llamamos Padre? Por una sencilla razón. Hace muchos años, incluso sucedió aquí en Cúcuta y en todos estos pueblos norte santanderianos, el obispo nombraba un sacerdote y ese sacerdote se quedaba ahí por 30, 40, 50 años. Era como un padre, por eso lo llamaban Padre. En otras partes al sacerdote lo llaman don fulano, don perano, porque esa especie de esa forma de llamar al sacerdote también cambia. En España, por ejemplo, son don, en Italia, don, en México, y aquí, o también incluso en Brasil, y que aquí en Colombia y en lo que es en la zona andina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, nos llaman a los sacerdotes Padre, pero es en ese sentido, porque el sacerdote ha ejercido una cierta paternidad sobre las familias que ha casado, que han bautizado. Imagínense ustedes, un sacerdote de 40 años, una parroquia, ha casado a la mayoría de las personas y bautizado a todas ellas, de tal manera que por eso se convierte como en un padre espiritual. Pero no es por nada, absolutamente nada distinto que nos llaman así Padre. Así que si quiere llamarlo Padre, llámelo, y si no quiere llamarlo Padre, llámelo don fulano, también es válido. Y dice, no llaméis consejeros a nadie, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. Cristo nos aconseja, y nos aconseja a través de la iglesia, y nos aconseja a través de los sacerdotes, a través de nuestros padres. Jesucristo nos da el consejo. Acuérdense que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Y el buen consejo siempre está en la boca de un buen cristiano, de un buen sacerdote, de un buen padre, ¿por qué no?, de un buen pastor, de una buena persona que siempre está ayudando a los demás a sostener su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a pedirle pues al Señor lo que dice ahí al final. El que quiera ser mayor, el que quiera ser maestro, el que quiera ser padre, el que quiera ser consejero, tiene que ser servidor antes que con cualquier título de esos. Porque humillarse, es decir, no es que bajemos la cabeza para que nos den duro, sino humillarse es, ante todo, saber que podemos desde nuestra condición humana servir a los demás sin enaltecernos, sin actitudes grotescas que nos lleven muchas veces a las personas a ser distintas y que forman como una especie de coraza frente a los demás. No, que el Señor nos ayude a todos a ser humildes, sencillos, para poder ser servidores de los demás. Así sea.